Desde estadios abarrotados hasta récords de audiencia televisiva y camisetas que desaparecen de todas las tiendas, el fenómeno de Caitlin Clark acaparando la atención ha electrizado a la nación. Su deslumbrante despliegue de triples, pases rapidísimos y una visión de juego inigualable ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, la historia más asombrosa, la que realmente desvela el caos, la controversia y la tensión latente que rodeaba cada uno de sus movimientos, no se desarrolló durante un solo partido. Ocurrió a puerta cerrada, en la intimidad de un centro de entrenamiento, en una sesión tan intensa que la noticia provocó una oleada inmediata de pánico en la oficina del comisionado de la WNBA. Lo que Caitlin Clark logró, según se informa, cuando no había cámaras grabando, cuando el mundo entero no la observaba, no fue simplemente impresionante o histórico, sino que se consideró física y mentalmente imposible. Desde aquel día, la liga se ha visto atrapada en una frenética lucha de alto riesgo por controlar los daños, tratando desesperadamente de contener las consecuencias de un secreto que no pueden arriesgarse a que salga a la luz. Antes incluso de que Clark pisara una cancha de la WNBA, las líneas de batalla ya estaban trazadas con tinta gruesa e inquebrantable. No era solo la primera elección del draft. Era una ola cultural de títulos, una fuerza de la naturaleza que la liga nunca había visto y para la que estaba lamentablemente desprevenida. Las cifras por sí solas eran asombrosas y rozaban lo absurdo. Los precios de las entradas para los partidos de las Indiana Fever no solo subieron, sino que se dispararon más del 1000% en algunos mercados. Los equipos rivales, por primera vez en su historia, se vieron obligados a trasladar sus partidos contra las Fever de sus canchas habituales a enormes estadios de la NBA solo para dar cabida a la demanda sin precedentes de decenas de miles de aficionados que clamaban por ver a una novata. Ella traía jets privados, un lujo reservado para las superestrellas más elitistas de la liga, y contratos de patrocinio multimillonarios de gigantes mundiales como Nike, Gatorade y Wilson a una liga donde muchas jugadoras todavía viajan en vuelos comerciales y tienen segundos trabajos fuera de la liga para llegar a fin de mes. No se trataba simplemente de una marea creciente que beneficiaba a todos, como intentaba desesperadamente la maquinaria de relaciones públicas de la liga presentar como tal. Para algunas veteranas, mujeres que habían dedicado años, incluso décadas, a esforzarse al máximo en la liga por una mínima parte de la atención y el salario, se sintió como una adquisición hostil. Fue un terremoto cultural, y ellas se encontraban en el epicentro. La narrativa rápidamente se centró en darle la bienvenida a la liga, un eufemismo apenas disimulado para la brutalidad física y la guerra mental que le esperaban. Pero los golpes en la cancha de jugadoras como Kennedy Carter y los comentarios mordaces fuera de la cancha de estrellas como Angel Reed y Diana Taurasi contaban una historia diferente, más honesta. No era una bienvenida. Era una advertencia. La vieja guardia, la jerarquía establecida de la WNBA, no iba a ceder su poder sin luchar. Estaban dispuestas a demostrarle a esta joven promesa universitaria que su magia, precisamente lo que atraía a millones de nuevos espectadores a su deporte, no funcionaba allí. Intentaban humillarla, quebrarla, forzarla a encajar en el molde tradicional de las novatas. Pero lo que no esperaban, lo que nadie podría haber anticipado, era de lo que era capaz en privado. Y una sesión de entrenamiento particularmente agotadora cambiaría para siempre la dinámica de la liga. Dentro del hermético y estresante mundo del baloncesto profesional, existen leyendas y mitos, historias de entrenamientos tan extenuantes y psicológicamente agotadores que están diseñados para doblegar incluso a los jugadores más duros y experimentados. Durante años, una leyenda tácita en la WNBA fue un entrenamiento conocido solo por unos pocos iniciados. Una prueba mítica conocida simplemente como el guantelete. No figuraba en ningún manual oficial de entrenamiento. No se podía encontrar en YouTube. Era un rito de iniciación del que se hablaba en voz baja, creado por un ícono de la liga, un miembro del Salón de la Fama de una época pasada, como la prueba definitiva e implacable para comprobar la preparación de un novato. La prueba no se trataba solo de habilidad. Era un brutal asalto total al cuerpo y la mente. Consistía en una secuencia continua e ininterrumpida de tiros desde 10 puntos designados por toda la cancha, cada uno con un límite de tiempo despiadadamente corto. Pero aquí estaba el cruel giro. Entre cada tiro, la jugadora tenía que completar una tarea de acondicionamiento de alta intensidad, un sprint suicida de cancha completa,
una serie de deslizamientos defensivos a lo largo de la zona o un ejercicio de rebotes contra oponentes con protecciones. Todo diseñado para inducir un agotamiento físico y mental total. El objetivo era simular los últimos 30 segundos de un séptimo partido empatado de las finales de la WNBA, pero extendiendo esa intensidad agonizante y quemapezones durante 5 minutos agonizantes y desmoralizantes. Ponía a prueba la precisión bajo una presión extrema, la toma de decisiones en fracciones de segundo cuando se carecía de oxígeno y la voluntad pura e inquebrantable de continuar cuando cada músculo clamaba por parar. Veteranos experimentados, estrellas e incluso MVPs tuvieron dificultades con este ejercicio, usándolo esporádicamente durante la pretemporada para superar sus límites. Pero para un novato, era un desafío completamente distinto. Ningún novato en la historia del ejercicio había logrado completar la secuencia completa. La mayoría fracasaba estrepitosamente en los primeros 90 segundos, desplomándose exhausto y frustrado. Estaba diseñado para exponer las debilidades de un novato, despojarlo de las expectativas generadas en su época universitaria y, sobre todo, humillarlo mentalmente ante sus compañeros. Era un rito de iniciación diseñado para el fracaso. Y una tarde sofocante, con las tensiones ya al límite, el cuerpo técnico de Indiana Fever, quizás impulsado por las veteranas líderes del equipo, decidió que era el turno de Caitlin Clark de enfrentarse a la prueba. El ambiente en el campo de entrenamiento era denso y asfixiante. El equipo venía de una agotadora gira, y la fricción en el vestuario era una fuerza eléctrica palpable. Las veteranas observaban, no con curiosidad, sino con una mirada depredadora. Algunas lucían leves sonrisas, listas y esperando ver a la niña prodigio, la salvadora de la liga, finalmente ceder ante la inmensa presión. Los entrenadores no presentaron la prueba como un gran desafío, sino más bien como un último y agotador ejercicio para poner fin, por fin, a una larga y frustrante práctica. Pero todos en ese gimnasio, desde las jugadoras hasta los preparadores físicos, sabían exactamente de qué se trataba. Era una prueba de fuego. Clark se acercó a la línea de fondo, visiblemente cansada. Sus hombros se desplomaron, al igual que los del resto de su equipo. Sonó el primer silbato, un sonido estridente que rompió el tenso silencio, y ella comenzó. La primera secuencia fue una vertiginosa sucesión de movimientos. Un triple desde la esquina que entró limpiamente en la canasta. Handspring de cancha a cancha que terminó con la punta del pie rozando la línea de fondo opuesta. Un tiro libre ejecutado a la perfección. Una serie de rápidos movimientos defensivos. Otro triple desde la parte superior de la zona. El ritmo era implacable, inhumano. Los entrenadores la cronometraban, con rostros sombríos, y la expectativa tácita en la sala era clara. Se agotaría en cualquier momento. Su técnica se quebraría. Sus tiros empezarían a rebotar en el aro. Sus piernas cederían. Pero no lo hizo. Mientras los segundos transcurrían con agonía, un extraño y profundo silencio se apoderó de todo el gimnasio. Las sonrisas burlonas en los rostros de los veteranos se desvanecieron, reemplazadas por expresiones de incredulidad. No solo seguía el ritmo. Se movía con una eficiencia metronómica imposible. Su respiración era controlada, un ritmo constante en el gimnasio, por lo demás silencioso. Su técnica de tiro, la misma que millones habían analizado, no flaqueó, incluso cuando el ácido láctico inundaba sus músculos. No solo sobrevivía al ejercicio, lo atacaba sistemáticamente, diseccionándolo pieza por pieza. Cuando sonó el silbato final, encestó el último tiro requerido desde el ala opuesta justo cuando se agotaba el tiempo. Lo había logrado. Había superado la prueba. Pero esa no fue la parte que dejó a todos en la sala completamente sin palabras. Los entrenadores miraron sus cronómetros, luego se miraron entre sí, con los rostros pálidos por la sorpresa. Un entrenador asistente negó con la cabeza lentamente, como si intentara recuperar la compostura. No solo lo había logrado, sino que había pulverizado el récord histórico no oficial. Un récord que ostentaba una jugadora multi-MVP y futura miembro del Salón de la Fama por más de 20 segundos. Fue una actuación que no solo superó las expectativas, sino que desafió los límites conocidos de la resistencia humana. Inmediatamente después, no hubo celebración ni aplausos.
el gimnasio se llenó de un silencio atónito y ensordecedor, más denso e intimidante que cualquier ruido. Algunos de los jugadores más jóvenes, los que habían sido sometidos al ejercicio y quebrantados por él, miraron a Clark con una admiración pura e incondicional. Pero la reacción del núcleo veterano del equipo fue escalofriante. No hubo elogios, ni palmaditas en la espalda, ni siquiera un gesto de respeto a regañadientes. Solo una distancia fría, silenciosa e inmediata. Fue un reconocimiento silencioso de que algo fundamental e irreversible había cambiado el equilibrio de poder. No se trataba de una novata a la que pudieran intimidar, humillar o desgastar con la fuerza física. Era algo completamente distinto, una especie diferente de competidora. El reglamento no escrito de la WNBA, el que dictaba la jerarquía y el respeto, acababa de ser hecho pedazos y prendido fuego. En cuestión de horas, la historia se filtró. No llegó a los medios de comunicación convencionales ni a las principales cadenas deportivas. Se propagó por el sistema nervioso interno de la liga, a través de los canales secretos de agentes, directivos y entrenadores rivales. Los rumores sobre lo ocurrido en aquel gimnasio de Indiana se convirtieron en frenéticas llamadas telefónicas y mensajes de texto cifrados. La novata de Indiana no solo superó la prueba definitiva, sino que la rompió de tal manera que la prueba misma perdió todo sentido. La noticia se extendió con la velocidad e intensidad de un incendio forestal y cayó como una bomba sobre el escritorio de la única responsable del frágil ecosistema de la liga, la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert. Al conocer los detalles, la comisionada quedó, según se informa, en estado de shock absoluto, pero no por las razones que uno podría imaginar. El shock de Cathy Engelbert no nació del orgullo por su nueva estrella ni de la ilusión por el futuro de la liga. Fue un pánico estratégico absoluto, una auténtica catástrofe. El problema de Caitlin Clark, que ella había estado tratando de controlar con comunicados de prensa y declaraciones públicas cuidadosamente redactadas, acababa de convertirse en una crisis en toda regla. La liga ya caminaba sobre la cuerda floja, intentando desesperadamente capitalizar la popularidad sin precedentes de Clark mientras lidiaba con los frágiles egos y las legítimas frustraciones de los jugadores veteranos, pilares de la institución. La postura pública de Engelbert era que las duras faltas y la dura competencia simplemente daban la bienvenida a una novata y eran buenas para el espíritu competitivo de la liga. Pero en privado, la noticia de su increíble desempeño en el entrenamiento confirmó su peor temor. Caitlin Clark no podía ser controlada ni asimilada por el orden natural de autocontrol de la liga. No iba a dejarse humillar. No iba a esperar su turno. Era una fuerza de la naturaleza que operaba en un plano de existencia completamente diferente. Su innegable talento estaba creando una profunda división en los vestuarios de toda la liga. El comisionado se enfrentó de repente a un terrible dilema sin salida. La misma jugadora que, por sí sola, impulsaba los ingresos de la liga, la venta de entradas y los índices de audiencia televisiva a niveles históricos inimaginables, era también la causante de una insurrección interna entre las demás jugadoras. Como promocionar a una superestrella cuando las veteranas de la liga parecen despreciarla pública y privadamente. Como proteger a la gallina de los huevos de oro cuando las demás jugadoras se turnan para atacarla, tanto literalmente en la cancha como figuradamente en los medios de comunicación. Esta única sesión de entrenamiento secreta demostró que el dominio de Clark no era solo una exageración mediática. Era una cruda realidad para la que la estructura social y competitiva de la liga no estaba preparada. Y este caos interno, esta guerra civil latente, pudo haber sido el detonante directo de una de las decisiones deportivas más polémicas y debatidas de todo el año. De repente, la decisión de dejar fuera a Caitlin Clark de la lista del equipo olímpico de Estados Unidos. Un movimiento que conmocionó al mundo del deporte comienza a verse de una manera muy distinta. La justificación pública del comité de selección fue una larga lista de razones que parecían plausibles. Querían priorizar la experiencia, la química del equipo existente y encontrar a las jugadoras adecuadas para complementar a las estrellas consagradas. Pero al analizarlo desde la perspectiva de la práctica imposible y el creciente pánico del comisionado, surge otra teoría mucho más cínica y estratégica. ¿Acaso la exclusión de Caitlin Clark del equipo se debió menos a su nivel de habilidad y más a una maniobra calculada y desesperada para apaciguar a la poderosa y cada vez más resentida facción de veteranas de la liga? Imaginen la situación en las salas de juntas. Colocan a Clark,
la máxima disruptora, en un equipo repleto de superestrellas veteranas que se sienten más amenazadas por su meteórico ascenso. Es la receta perfecta para un desastre de relaciones públicas a nivel mundial. Un potencial polvorín de drama en el vestuario que eclipsaría los propios partidos. Los responsables de la selección de baloncesto de Estados Unidos y, por extensión, de la WNBA, tal vez hicieron un cálculo frío. Decidieron que era mejor afrontar la reacción negativa temporal del público por un desaire que arriesgarse a la explosión interna y la posible vergüenza mundial de incluir a Clark en ese vestuario. Dejarla en casa fue una retirada estratégica. Fue una forma de darles una oportunidad a las veteranas, de permitirles tener su momento de gloria, de reforzar la antigua jerarquía y de intentar sofocar la rebelión que se gestaba en la liga. Su actuación estelar en los entrenamientos, irónicamente, selló su destino olímpico, demostrando a los dirigentes que era demasiado problemática, demasiado poderosa y una amenaza demasiado grande para el orden establecido como para incluirla. Fue una maniobra para restablecer el equilibrio, aunque eso significara dejar de lado a su estrella más grande y popular. Desde estadios abarrotados hasta récords de audiencia televisiva y camisetas que desaparecen de todas las tiendas, el fenómeno de Caitlin Clark acaparando la atención ha electrizado a toda la nación. Todos los ojos en el estadio, todos los aficionados que la ven desde casa, todos los analistas que desglosan cada uno de sus movimientos, todos ven su brillantez en la cancha, triples que caen como la pólvora, pases rapidísimos que atraviesan las defensas y una presencia tan imponente que parece casi irreal. Sin embargo, la historia más asombrosa, la que realmente explica el caos, la controversia y la tensión latente que rodea cada uno de sus movimientos, no ocurrió durante ningún partido. Ocurrió a puerta cerrada, en lo profundo de los pasillos estériles y resonantes de un centro de entrenamiento, durante una sesión tan intensa que la noticia provocó una oleada inmediata de pánico en la oficina del comisionado de la WNBA. Lo que Caitlin Clark supuestamente logró cuando no había cámaras grabando, cuando el mundo no la observaba, no fue simplemente impresionante o histórico, sino que se consideró física y mentalmente imposible. Desde aquel día, la liga se ha visto envuelta en una frenética lucha de alto riesgo por controlar los daños, tratando desesperadamente de contener las consecuencias de un secreto que no pueden arriesgarse a que salga a la luz. Pero la cruda realidad es que las asombrosas hazañas que logró en ese entrenamiento, por increíbles que fueran, ni siquiera reflejan la magnitud de su poder. Aquel desafío implacable fue solo un atisbo de un fenómeno mucho mayor y más transformador. El verdadero logro de Clark, un hito que cambia el mundo, se está produciendo a una escala completamente diferente, una que trasciende las canchas y se adentra en el negocio y la cultura del deporte profesional. En cuestión de meses, está obligando a una liga con décadas de historia a replantearse su modelo económico y social, remodelando contratos, acuerdos con los medios y la dinámica de los equipos de maneras que nadie podría haber predicho. Se rumorea que su cartera de patrocinios, repleta de acuerdos con algunas de las corporaciones más grandes del mundo, supera la suma de los salarios de varios equipos completos de la WNBA. Los Indiana Fever, antes ignoradas y olvidadas, son ahora el equipo más codiciado de la liga, impulsando conversaciones sobre vuelos charter, compensación de jugadoras y derechos de medios que la liga había evitado durante años. Esto no es solo influencia, es un cambio radical, de esos que definen carreras, ligas y el futuro del deporte femenino. Y para cualquiera que siga de cerca la situación, una cosa está clara, Caitlin Clark no solo juega, sino que está transformando el deporte. Si quieres presenciar cada momento increíble y estar al tanto de cómo está reescribiendo la historia, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse y activar las notificaciones, porque la historia de Clark no ha hecho más que empezar y no querrás perderte ni un solo segundo.